Bienvenidos a este nuevo video del curso de interpretación bíblica. Habíamos mencionado en el video anterior que queríamos plantear algunas formas incorrectas de interpretar el texto bíblico. Hoy día vamos a analizar la primera forma incorrecta de interpretar el texto bíblico. Tenemos que reconocer que una de las principales razones por las cuales se puede interpretar de forma incorrecta el texto bíblico es por el asunto de las proyecciones que nosotros podemos hacer sobre el texto bíblico. Podrían ser proyecciones personales, culturales, incluso teológicas. Y hoy vamos a analizar en este video el primer error, que sería hacer una proyección teológica sobre el texto, y a causa de los pensamientos teológicos que gobiernan nuestra mente nos impiden en cierta manera ver lo que el texto bíblico en una idea central está tratando de comunicar. Para evaluar algunos de estos errores, necesariamente vamos a tener que citar la enseñanza que dan algunos maestros bíblicos o pseudo maestros bíblicos, con el propósito de que se pueda entender bien el error de interpretación que estamos analizando. Obviamente no vamos a citar a estos maestros bíblicos para faltar el respeto, para hacer algo que no está correcto. Creemos que eso no es la idea. Lo que sí vamos a hacer es analizar la enseñanza, y lo vamos a hacer de una forma adecuada. En este sentido, creo que tenemos que ser como los hermanos de Berea. El libro de Hechos nos dice que los cristianos que estaban en Berea examinaron a la luz de las Escrituras las enseñanzas del apóstol Pablo para ver si realmente las enseñanzas eran lo que correspondía o no. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 17, en el verso 11, dice: pero estos eran de mente más abierta que los que estaban en Tesalónica. Acá se está refiriendo a los hermanos de Berea. Y recibieron la palabra con buena disposición, examinando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué interesante lo que nos plantea el texto bíblico. Dice: no solamente debemos escuchar con una mente abierta, sino que también tenemos que escuchar con una Biblia abierta. Y creo que eso es lo que deberíamos hacer todos los cristianos cuando frente a las enseñanzas de alguien. No con un prejuicio, sino con una mente abierta, pero también con las Escrituras abiertas para comprobar si lo que nos están diciendo es lo correcto o no. Bien, veamos ahora en primer lugar el primer error que queremos examinar y dar algún ejemplo de cómo se puede interpretar de forma incorrecta el texto bíblico. Y esto tiene que ver con la proyección teológica que gobierna nuestra mente y que no nos deja ver lo que la Escritura está comunicando. Este error nos podría ocurrir a cualquier persona que manejamos la teología, que amamos la teología, pero que olvidamos los criterios de interpretación bíblica o simplemente no los dominamos, los desconocemos. Y eso produce que nuestros conocimientos teológicos, nuestras ideas teológicas sean proyectadas sobre el texto bíblico y dejemos de ver lo que realmente el texto bíblico nos quiere comunicar. El ejemplo que quiero citar es un debate sobre el Shabbat. Uno de los expositores de este debate es Jim Staley, que es pastor y director del ministerio Pasión por la Verdad. Es un maestro bíblico que maneja mucho conocimiento. El énfasis de la enseñanza es que nos volvamos, supuestamente los cristianos, a las raíces hebreas de nuestra fe. Ese es el énfasis del ministerio de Jim Staley. Es por eso que él considera que los cristianos deberíamos guardar el Shabbat como lo hace el pueblo judío. Son tantas las ideas que maneja de esto Jim Staley en el momento de su exposición, que en varios pasajes que él cita, obviamente no vamos a mencionarlos todos, vamos a mencionar hoy día solo uno, él ignora completamente el tipo de texto que está presentando y el contexto donde está presentado. Y eso lo hace que al momento de interpretar el texto bíblico proyecte más bien las ideas que él tiene, que realmente pueda exponer lo que el texto bíblico está diciendo. El texto que quiero analizar es 1 Corintios 5:8. Podemos leer 1 Corintios 5:8. Dice: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, la levadura de la malicia y de la perversidad, sino con pan sin levadura, el pan de la sinceridad y de la verdad. Jim Staley, basándose en 1 Corintios 5:8, dice que debemos celebrar Pesaj o la fiesta de la Pascua. Él dice que en este versículo encontramos un mandamiento directo a celebrar la Pascua. Usted, podría ver el video que está en YouTube y comprobar lo que yo estoy diciendo.
Obviamente estoy en completo desacuerdo en que esta sea la correcta forma de interpretar 1 Corintios 5:8. También aprovecho de aclarar que no estoy en nada tampoco en acuerdo con la enseñanza que tiene Jim respecto del sábado, y lo hago principalmente porque considero que muchas de las argumentaciones que él plantea para que supuestamente los cristianos guardemos el Shabbat como lo hace el pueblo judío, nacen de las proyecciones que hace sobre el texto, y en algunas cosas él obviamente olvida completamente el contexto bíblico. Bien, ahora quiero centrarme y explicar en por qué considero que Jim Staley está haciendo una interpretación incorrecta de 1 Corintios 5:8. Lo primero que deberíamos hacer para establecer una buena interpretación de este texto bíblico es establecer cuál es el contexto inmediato del pasaje. El contexto inmediato tiene que ver con los versículos más cercanos al pasaje que estamos leyendo, donde está la idea central, donde se está desarrollando la idea que estamos analizando. Si hacemos ese análisis, vamos a llegar a la conclusión de que el contexto inmediato de 1 Corintios 5:8 nace en el verso 6. Podríamos leerlo, leámoslo por favor. El verso 6 dice: hacen mal en jactarse, ¿no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Líbrense de la vieja naturaleza para que sean masa nueva sin levadura, como son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, la levadura de malicia y de la perversidad, sino con la levadura, el pan de la sinceridad y de la verdad. Cuando usted analiza el contexto inmediato, incluso podríamos ver algunos versículos más para entender el contexto en el que Pablo está haciendo esta declaración. Hagamos esa aclaración. Los primeros capítulos de la carta a los Corintios tienen que ver con que el apóstol Pablo estaba intentando corregir algunos errores que se estaban dando en la iglesia de los Corintios. La carta a los Corintios tiene 16 capítulos. Si no me equivoco, los primeros, vamos a verlos aquí, los primeros 6 capítulos tienen que ver con por lo menos 13 errores que los corintios estaban cometiendo como iglesia. Y desde el capítulo 7 en adelante tienen que ver con algunas preguntas que los hermanos corintios habían hecho al apóstol Pablo. Entonces, la carta a los Corintios se puede separar en dos grandes secciones. En primer lugar, los errores que estaban cometiendo, y segundo, las preguntas que habían hecho ellos llegar de forma escrita al apóstol Pablo. Dentro de los errores que estaba el apóstol Pablo corrigiendo, nos encontramos en el capítulo 15 con un caso de inmoralidad que no había sido juzgado, un caso de inmoralidad tremendo. Entonces, cuando estamos leyendo el verso 8 de 1 Corintios 5, entendemos que está dentro del contexto de un caso de inmoralidad que se está corrigiendo. Ese es el contexto, no es que realmente los cristianos corintios estuvieran celebrando mal la Pascua. No era el error ese, sino que el error más bien era un caso de inmoralidad. Pero dentro del contexto inmediato del verso 8 nos encontramos que el apóstol Pablo está usando una analogía, está hablando en forma figurada, para corregir esta situación de inmoralidad. Y lo que está haciendo ocupa elementos como son el pan, la levadura, dentro del contexto de la Pascua, de la celebración de la Pascua, pero no está hablando en forma literal, no está diciendo Corintios celebren la Pascua, celebren Pesaj, no está diciendo eso, sino que lo que está usando son figuras simbólicas para representando a la levadura como el pecado y a los corintios como la masa, y que ellos debían sacar ese pecado para que recién pudieran celebrar la fiesta. Entonces no podemos asumir literalmente que la expresión del apóstol Pablo aquí sea un mandamiento directo a celebrar la fiesta, ya que si lo hacemos así, o sea, si entendiéramos que estaba hablando Pablo de forma literal, entonces tendríamos que entender también que los corintios eran un poco de masa y levadura, y que Cristo es un cordero como un animal. Pero entendemos que la Escritura no está hablando allí de forma literal. También podríamos ver que si nosotros interpretáramos 1 Corintios 5:8 de forma literal, tendríamos también problemas con otros pasajes de la Escritura donde también Pablo ocupa esta misma forma de expresarse y de comunicarse, también como una forma literal. Un ejemplo sería 1 de Tesalonicenses 5:6. Así que no durmamos como los demás, sino que mantengámonos alerta y en nuestro sano juicio.
todos entenderíamos que el apóstol Pablo no está hablando de forma literal aquí, porque si lo hiciera así, entonces entenderíamos que el mandamiento directo que el apóstol Pablo nos está dando es a que no durmamos. Y eso realmente sería algo ridículo, absurdo. Entonces, tanto como en 1 de Tesalonicenses 5 y en 1 de Corintios 5, entendemos que el apóstol Pablo usa esta forma de comunicarse, que es una alegoría usando elementos como era la celebración de la Pascua judía y como era el caso de dormirse en 1 de Tesalonicenses 5, pero para realmente presentar otras ideas, que en el caso de 1 Corintios 5 tiene que ver con que ellos pudieran sacar el pecado de sus vidas, que estaba representado por la levadura en esta analogía. Lo que me impresiona del debate de Jim Staley es que una persona que maneje tanto conocimiento teológico, cultural, histórico, pueda cometer un error tan sencillo de interpretación, porque realmente no considerar el tipo de texto que estamos leyendo y por otro lado ignorar completamente el contexto del pasaje es un error básico de interpretación. Pero esto pasa cuando dejamos que nuestras ideas teológicas gobiernen nuestra interpretación y terminaremos proyectando un sesgo teológico, una idea que nos va a impedir ver lo que realmente el texto bíblico está diciendo. Toda persona que haga una interpretación adecuada de este texto entenderá que Pablo no está hablando de la fiesta, que Pablo no está hablando en una forma literal, que simplemente está usando una analogía para hablar de la idea central de este pasaje, y es que sacaran la inmoralidad, sacaran el pecado de sus vidas para que luego celebraran una vida cristiana apropiada. Esto de proyectar ideas sobre el texto desde un punto de vista más técnico es lo que se llama la eisegesis. La eisegesis tiene que ver con proyectar nuestras ideas sobre el texto y hacer decir el texto algo que realmente el texto no está diciendo.